Hola, buenas noches, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Yo estoy seguro de que un hombre como Donald Trump, cuando se ve enfrentado a un conflicto como el de Ucrania, su primer referente es la guerra de Vietnam, porque él forma parte de una generación de norteamericanos que fue marcado por este conflicto. De hecho, Trump debería haber hecho el servicio militar, pero como tantas otras personas, como tantos otros jóvenes de su generación, de clase alta, con buenos contactos, pues encontró la forma de quedar exento. Por otra parte, ya en otro vídeo he hablado de la amistad que Trump cultivó con el presidente Nixon cuando ya era expresidente. Y Nixon fue el que puso fin a la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, dependiendo de cómo contabilicemos el tiempo, tranquilamente podemos decir que duró 20 años, entre 1955 y 1975. Al principio los americanos no tenían mucha parte en el conflicto, pero se fueron implicando, hasta que llegó un momento que tenían 500.000 de hombres en Vietnam. Y en total tuvieron 58.000 muertos en esta guerra. Esto es poco en comparación con las víctimas vietnamitas, y no solo vietnamitas, porque los países vecinos, Laos y Camboya, se vieron también implicados en un momento u otro. El caso es que cuando Richard Nixon llegó a la presidencia en el año 1969, los americanos estaban convencidos de que aquella guerra no se podía ganar. Y eso, no habiendo sido vencidos en el campo de batalla, no habían perdido ningún encuentro importante de grandes proporciones, pero simplemente no se podían permitir las bajas que les costaban sus victorias, aunque estas bajas eran inferiores a las vietnamitas. ¿Y esto por qué razón? Porque la capacidad de sufrimiento de la sociedad vietnamita era mucho más alta que la de la sociedad americana. En los últimos años, en la presidencia de Nixon, la oposición a la guerra de Vietnam en Estados Unidos era muy intensa. Había un fuerte movimiento pacifista, asociado en muchos casos con el movimiento hippie. Ya había habido encuentros mortales entre la policía y los estudiantes que se manifestaban contra la guerra. Y las protestas ya no solo eran a causa de la guerra, sino también del servicio militar obligatorio. En aquel tiempo el servicio militar era obligatorio en Estados Unidos, pero había 1000 formas y maneras por las que las clases medias y altas podían evitar el servicio militar, con el resultado de que era la gente más humilde, la gente más modesta, la que al final iba a Vietnam y moría en Vietnam. Puesto que la guerra no podía ganarse, Nixon estaba dispuesto a terminar con la guerra, o al menos a sacar a los Estados Unidos de la guerra. Pero el problema era que aquello no podía parecer una derrota. Por lo tanto, él quería
firmar un tratado de paz con las demás partes implicadas, que eran principalmente Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y el Vietcong, un movimiento insurreccional favorable a Vietnam del Norte, comunista, que había dentro de Vietnam del Sur. Pero los dos contendientes principales eran, por un lado, Vietnam del Norte, apoyado por China y Rusia, y por otro los Estados Unidos. Entonces Nixon tenía un secretario de Estado que al mismo tiempo era su asesor nacional de seguridad. Este hombre no era otro que Henry Kissinger. Curiosamente, solo hay otro caso en la historia en el que una misma persona ha reunido los dos cargos: secretario de Estado, ministro de Exteriores y asesor nacional de seguridad. Y este hombre es Marco Rubio, con el presidente Donald Trump. Henry Kissinger fue el que, con sus viajes diplomáticos secretos en los que era experto, inició las primeras conversaciones con Vietnam del Norte. Y finalmente consiguió que las partes, la delegación de Vietnam del Norte, la de Vietnam del Sur y la del Vietcong, y la americana, por supuesto, se reuniesen en París, en el hotel que ahora se llama Península y entonces se llamaba Majestic. Empezar a hablar fue complicadísimo. Había dificultades interminables. Lo primero, el Vietcong y el gobierno de Vietnam del Sur no se reconocían el uno al otro. Y hubo que buscar una forma de solucionar esto. Finalmente se decidió que habría dos partes en la conferencia. Habría la delegación de Vietnam del Norte y la de los Estados Unidos. Pero el Vietcong podría unirse a la delegación de Vietnam del Norte y el gobierno de Vietnam del Sur a la delegación de los Estados Unidos. Una vez solucionado esto, empezaron a discutir si la mesa debería ser redonda o cuadrada, porque esto tenía una influencia sobre la percepción que la gente tenía de la importancia de etcétera, etcétera. No lograron ponerse de acuerdo y, lo crean o no, al final la solución fue una gran mesa redonda y unas cuantas mesitas cuadradas alrededor. Todo esto pues supuso mucha pérdida de tiempo, pero no tuvo gran influencia en el resultado, por la sencilla razón de que el hombre que contaba con la confianza de Nixon y tenía plenos poderes para finalizar el asunto era, por supuesto, Henry Kissinger. Mientras que el Politburó del Partido Comunista de Vietnam del Norte había enviado también a un peso pesado llamado Le Duc Tho. Y mientras las delegaciones discutían de mesas y discutían de reconocimientos, etcétera, 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 eran Kissinger y Le Duc Tho los que redactaban el acuerdo final. Nixon le había dicho a Kissinger: búscame un acuerdo que aguante hasta las elecciones de 1972, porque Nixon ya había tomado la decisión de abandonar Vietnam, irse de Vietnam. Lo de irse con un tratado de paz era por salvar la cara, por decir, no me he ido derrotado. Como dijo Kissinger, dijo, mejor terminar la guerra en París que en Saigón, capital de Vietnam del Sur, cuando entren
los de Vietnam del Norte en Saigón, porque él sabía que aquello ocurriría, que al final la solución sería militar. Nixon, antes de que se firmase la paz, había puesto en marcha un proceso llamado vietnamización, que consistía que Estados Unidos entrenaría a los soldados de Vietnam del Sur y los equiparía, y cuando estos soldados estuviesen preparados y en condiciones de combatir, usarían estas unidades para reemplazar a las unidades americanas que se iban retirando. De hecho, cuando se firmó la paz, no quedaban tropas de infantería americana en Vietnam. Algunos aviones, unidades navales, oficiales de enlace, pero poca cosa más. La decisión de irse ya estaba tomada. Aunque Kissinger y muchos militares americanos sabían que sin los americanos Vietnam del Sur estaba perdido. Pero ese era el precio que había que pagar. Se dice que Le Duc y Kissinger llegaron a un acuerdo tácito, que el acuerdo de paz aguantara 18 meses. Kissinger vino a decirle: si vosotros intentáis conquistar Saigón en los próximos 18 meses, pues es posible que nosotros intervengamos. Pero de aquí a 18 meses, pues no lo haríamos. Es decir, firmamos el tratado de paz, nosotros nos vamos, dejamos pasar el tiempo para que la gente piense en otras cosas y después hacéis lo que queráis. El acuerdo que se firmó en enero de 1973 y que había sido negociado punto por punto entre Le Duc y Henry Kissinger, que decía que los americanos, los vietnamitas del norte, todas las fuerzas extranjeras saldrían de Vietnam del Sur, que no se le suministrarían más armas al gobierno de Vietnam del Sur, excepto para reponer las que tenía en aquel momento a medida que fuesen destruidas o quedasen obsoletas, que se intercambiarían los prisioneros. Las dos partes liberarían a todos sus prisioneros, y esta medida favorecía a Vietnam del Norte, que tenía más hombres prisioneros en Vietnam del Sur que al contrario. Que los americanos desminarían los puertos de Vietnam del Norte, los habían minado para impedir la llegada de suministros. Y por último, que Vietnam del Norte y Vietnam del Sur se unificarían. Se unificarían mediante negociaciones entre ellos sin violencia, en las que no intervendría ningún país extranjero. Cuando Nguyen Van Thieu, presidente de Vietnam del Sur, conoció cuáles eran los puntos del acuerdo de paz, comprendió que estaba perdido, que los americanos lo dejaban solo, le decían: ahí te quedas, ha sido un placer conocerte y luchar junto a ti todos estos años, pero todo se acaba en la vida. Pues puso el grito en el cielo y denunció que eso se había hecho a sus espaldas, que no se le había consultado, que bla, bla, bla. Todo para nada. Una vez que se firmó el acuerdo, se nombró una comisión internacional para vigilar el alto el fuego. Una comisión compuesta por 4 países: Polonia, Hungría, Canadá e Indonesia.
Polonia y Hungría, por supuesto, que eran parte del Pacto de Varsovia y aliados de Vietnam del Norte, y Canadá e Indonesia, que eran aliados de los americanos. Que, por cierto, así es como se hacen estas cosas, no como pretenden ahora los europeos y Zelensky y Kellogg. No, 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 un alto al fuego sin condiciones, un alto al fuego y ya está. Aquí no hay nadie que lo controle, ni que lo verifique, ni nada. Pero, en realidad, el alto al fuego fue violado a las 24 horas. No se sabe quién fue el primero que disparó, pero el de enfrente disparó para replicar y los combates se reanudaron entre el Vietcong y el gobierno de Vietnam del Sur. A los americanos les dio igual. Ellos tenían la noticia que querían, que la guerra ha terminado, hemos firmado la paz y nosotros nos vamos a casa. Sea cierto o no la teoría del intervalo razonable, que esto es el pacto entre Kissinger y le dictó de que tuviesen paciencia durante 18 meses antes de pasar a la ofensiva final contra Vietnam del Sur. Esto fue más o menos así. El acuerdo de paz se firmó en enero de 1973 y los vietnamitas del norte iniciaron la ofensiva final contra Vietnam del Sur en la primavera de 1975 y entraron en Saigón y fin de la historia. Ahora, veamos lo que pasa en Ucrania, porque tiene muchos puntos de contacto, pero también grandes diferencias con la situación de Vietnam del Sur. En primer lugar, los americanos no tienen hombres sobre el terreno. La guerra les está costando muy cara, pero no están perdiendo soldados. Entonces, el movimiento de oposición a la guerra en Estados Unidos existe, pero no es tan amplio como lo era en los años 70. Este movimiento se ve sobre todo en el movimiento Haz América Grande de nuevo, que constituye uno de los pilares de la base social de Trump, porque Trump en su campaña electoral había prometido terminar con la implicación de los Estados Unidos en guerras lejanas que suponen mucho gasto y no contribuyen en nada a la prosperidad, la riqueza del pueblo americano, que es el primero en la lista de prioridades de Trump y el movimiento MAGA, en inglés, Make America Great. Por otra parte, Trump se enfrenta a los neoconservadores, los globalistas, el Partido Demócrata, muchísima gente que quiere continuar con la política de la administración Biden, es decir, seguir arrojando recursos al pozo sin fondo de Ucrania, a una guerra que no puede ganarse. Y los europeos, todos los aliados europeos de Estados Unidos, que siguen intentando todo lo que está en su mano para boicotear cualquier negociación de paz. En segundo lugar, tiene Trump a un hombre como Henry Kissinger, que mientras se celebraban interminables reuniones que no iban a ninguna parte, él en secreto
hablaba y solucionaba todos los temas que de verdad contaban. No lo sé, es posible. Tiene a un enviado especial para Rusia, Steve Witkoff, que digamos que el hombre promete, pero no tiene experiencia previa, no tiene formación como diplomático. Más bien su experiencia previa es como abogado en el sector inmobiliario. Es amigo de Trump y Trump ha sido su cliente. Y por lo que veo lo hace bastante bien, pero todavía hay que esperar. Una palabra que fue del presidente Nguyen Phan Thieu cuando Vietnam del Norte entró en Saigón y logró en el campo de batalla la reunificación del país. Pues primero se exilió a Taiwán, después a Londres y finalmente a Massachusetts, cerca de Boston, donde terminó su vida muchos años después de haber abandonado el escenario de la historia, cuando ya nadie se acordaba de él. En este espejo puede mirarse Zelensky, porque si no le gusta este, hay otros que son todavía más feos. Antes que Nguyen Phan Thieu, había otro gobernante en Vietnam del Sur llamado Diem, que simplemente fue derrocado y asesinado en un golpe de Estado preparado por la CIA, porque el hombre había dejado de ser útil a los intereses de los Estados Unidos. No soy adivino, no sé cómo terminará el conflicto de Ucrania, pero mi impresión es que terminará en el campo de batalla, como en realidad terminó el de Vietnam, con o sin un acuerdo de paz ficticio para cubrir las apariencias, como fue el acuerdo de paz de París, que principalmente sirvió para que los americanos se desentendiesen, se quitasen de en medio, sin tener que reconocer la derrota y sin excesivo sonrojo. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Si no están suscritos a mi canal, me encantaría que lo hicieran. Y si les ha gustado el vídeo, pues denle al botoncito correspondiente. Adiós.